Hola, muy buenas, bienvenidos como cada semana a su espacio de salud, a la farmacia en casa Animás Televisión. Esta semana nos acompaña la farmacéutica Mariluz Villalón Casero, farmacéutica de Daimiel, y además hoy vamos a hablar de algo muy importante como es el botiquín en casa, botiquín casero. En sí, Mariluz, ¿en qué consideramos como un botiquín? Pues un botiquín realmente se pueden considerar de dos tipos. Un botiquín de primeros auxilios, que es más para heridas o así, o un botiquín con medicinas, pero normalmente en casa pues lo podemos tener combinado y pueden coexistir las dos cosas. ¿Y cómo debe ser ese botiquín? Pues tiene que ser algo simple, ¿no? Por ejemplo, una caja, que es importante, por ejemplo, pequeños detalles que a lo mejor no se nos ocurren, pues que esté cerrada para que si tenemos que utilizarlo no se nos caigan las cosas, que no esté cerrada con llave porque basta que ocurra un accidente para que no encontremos la llave. Y por ejemplo, pues puede ser útil tener apuntado en alguna zona, en la tapa o así, el teléfono de emergencias, así revisar con frecuencia el contenido. O sea, que parece algo simple, pero hay que tenerlo presente y tenerlo al día. Y Mariluz, ¿qué debemos guardar en el botiquín? Pues como me he dicho al principio, tenemos que tener material para eso, en caso de quemaduras, de pequeños accidentes que podamos tener en casa, quemaduras o cortes. Puedes tener, por ejemplo, gasas que no se deshilachen, o tiritas, tijeras, antisépticos, vendas, material así. También podemos tener también pequeños medicamentos, o sea, pocos medicamentos, por ejemplo, el paracetamol que a lo mejor nos puede hacer falta y, por ejemplo, eso es interesante tenerlo en su caja para que se conserve bien, para que controlemos bien la fecha de caducidad, sepamos bien qué es y podemos podemos consultar el prospecto si nos hiciera falta. Podemos tener también un termómetro, suero fisiológico en ampollas, que siempre en ampollas es mejor porque así cuando lo vayamos a utilizar está estéril. No está contaminado, si necesitamos limpiar una herida o así, va a estar estéril. Y poco más, porque realmente si nos ocurre algo distinto a eso y hay que aplicar otro tipo de medicación así, ya tendrán que ser pues los sanitarios, el personal de urgencias, los que tengan que aplicar esa medicación. ¿Dónde debemos tenerlo? Imagino, bueno, según tenemos o en casa o en el trabajo, pero por ejemplo en casa, ¿dónde pues si lo tenemos en es casa, recomendable tenerlo? lo tenemos que tener en un sitio accesible, que pueda ser fácil llegar a él, donde lo sepan los adultos que está y siempre alejado de la vista y del alcance de los niños, que eso siempre se dice y siempre aparece la frase, pero es que es cierto, porque los niños no sé, ya sabemos las que pueden liar. Y te he dicho... como todo el tipo de medicación, siempre en sitios donde no haya cambios bruscos de temperatura y de humedad, que a veces tendemos a guardar... Eso es muy importante, ¿verdad? Claro, es que siempre tendemos a guardar las cosas a lo mejor en el baño o en la cocina y son los sitios menos apropiados para hacerlo, porque sí, en el baño siempre se acumula más humedad y más temperatura y en la cocina igual, suben las temperaturas o hay aceites, olores, cosas que pueden alterar las medicaciones o los productos. Y por último, Luz, en caso de un accidente, ¿cómo debemos actuar? Pues va a depender un poco de la gravedad del accidente, porque bueno, a lo mejor si nos hacemos un pequeño corte, una quemadura, pues a lo mejor eso con limpiarlo un poco y así, pues puede ser el primer auxilio hasta que podamos acudir a un centro de salud. Ya si es algo grave, pues ya es recurrir a las técnicas de primeros auxilios que nos enseña, por ejemplo, Cruz Roja o así, ¿no? Que tenemos que ver que no pueda ocurrir ningún peligro más en la persona, llamar a un centro de salud, que por eso dijimos que es importante tener el teléfono a mano de emergencias, porque a veces te pones nervioso y no atinas a ver qué número es, y ya en función de lo que te vayan diciendo, ir haciendo lo que te digan. Es decir, si es una herida leve, pues el botiquín perfectamente lo puede solucionar, pero ya si ya es una herida que ya con mayor importancia, lo mejor es asistir a un centro médico. Sí, eso es. Es muy importante tener un botiquín en casa, tanto en casa como en el trabajo, en todos sitios, ¿verdad? Sí, porque nunca sabemos cuándo nos puede ocurrir. Es un accidente, una herida, un corte, una quemadura. Siempre ocurren de manera imprevista, entonces o lo tienes preparado en ese momento o no puedes auxiliar a quien le haya ocurrido. Mariluz, pues muchísimas gracias, ha sido todo un placer
y nos vemos próximamente en nuestro programa de la farmacia en casa. A vosotros, muchas gracias.